Se entiende que los gobiernos del PAN le apuestan por el transporte público, por los camiones, por el BRT y no al tren ligero. Pues es que con lo que se ha gastado en el tren ligero, la línea 3, habríamos podido hacer 14 rutas de BRT, de Metrobús o Macrobús, como se llama aquí en Guadalajara. ¿Declinarías algún momento a favor de Alfaro? No, por supuesto que no. Traicionó o renunció al PRI para irse primero al PRD y luego a Movimiento Ciudadano. Pues es un hombre que no actúa en base a principios, nosotros sí. Es un hombre que no tiene convicciones muy arraigadas, nosotros sí. Y es un hombre que se forjó en el PRI, nosotros no. ¿Crees en las encuestas? Pues sí, en la eficacia dentro del marco de eficacia que tienen. O sea, las encuestas, si están bien hechas, miden el momento. Miguel, en la fotografía vas perdiendo. Sí, pero eso nunca me asustó. O sea, eso lo leí desde antes de que aceptara ser candidato. Yo era presidente del PAN, ni modo que no supiera cómo estaba la realidad. ¿Crees poder remontar? Sí, por supuesto. ¿A lo Atlas o cómo? A lo Atlas, pues finalmente a ese equipo le vamos y jugamos hasta el último minuto, ¿no? ¿Quién es y cómo se define Miguel Ángel Martínez? Bueno, yo soy tapatío, soy casado, soy un hombre de familia, tengo 23 años de casado, tengo 3 hijos, soy profesionista, estudié Derecho en el ITESO, tuve oportunidad de cursar estudios de posgrado en educación, ahí es donde me he desempeñado en el mayor tiempo de mi paso por las instituciones públicas. Milito en el PAN desde que era un adolescente, mi papá es militante del PAN desde 1956, es decir, pues ya tiene más de 60 años de trayectoria partidista y yo allí me formé en ese PAN que era de la oposición y que era peleonero y que buscaba que hubiera democracia en México. Y en el sector público me he desempeñado como regidor del ayuntamiento, como diputado local, como director de investigaciones jurídicas del Congreso del Estado y casi 9 años ininterrumpidos en educación. Primero como coordinador general de la Secretaría de Educación, luego como secretario de Educación en 2 administraciones y finalmente como subsecretario federal de Educación. ¿Qué Jalisco ves ahora? Un Jalisco que tiene pues, muchos contrastes, tiene muchos problemas. Un problema muy marcado de inseguridad pública que nos tiene en la intranquilidad y en la zozobra. Problemas de los que se habla mucho pero se resuelven poco, el agua, la movilidad, un problema, una crisis sanitaria. Las instituciones de salud las dejaron muy maltrechas, el paso de Antonio Cruz Esmada por ellas y bueno, pues otros fenómenos además. Un estado donde en la educación nos hemos estancado, hemos dejado de progresar, un estado donde los caminos están hechos pedazos, un estado con problemas ambientales muy serios en agua, en aire, en suelo. Pero por otro lado, un estado que tiene muchas oportunidades, que quiere dar un salto hacia el futuro en temas de innovación, de alta tecnología, de diseño, de moda, en fin, una fuerza empresarial que es pujante, pero que contrasta también pues, con muchos jaliscienses que viven en la precariedad. Más de 1 millón de personas en Jalisco viven con 160 pesos diarios y pues son contradicciones que se tienen que resolver porque todos tenemos derecho a progresar. Miguel, si habláramos de algún jalisciense importante en la vida de este estado, ¿con cuál de ellos te identificarías? Pues mira, sin duda, en mi trayectoria personal está marcada por la presencia de Efraín González Morfín, de quien me reconozco discípulo. Miguel, ¿por qué te eligió a ti el PAN? Bueno, creo que en el PAN entendíamos con mucha claridad que el PAN tenía un problema de identidad, entre otras cosas. Se había desdibujado hasta el punto en que había dado pie para que la comunidad dijera todos los políticos y todos los partidos son lo mismo. Y el PAN se fijó en mí, yo pienso, porque vio reflejado en mí lo que es el PAN. Un PAN que tiene principios, que tiene valores, que tiene ideas claras, que sabe debatir, que sabe disputar, que sabe argumentar, que sabe proponer. ¿A favor o en contra de legalizar las drogas? A favor de debatir la legalización de las drogas como un asunto de salud pública, no como un asunto de seguridad. ¿Y del aborto? Del aborto en contra. ¿Jalisco es un estado fallido?
Jalisco es un estado con un gobierno que ha fallado. ¿La marca PAN te afecta en tu candidatura? No, al contrario, es una fortaleza, pero hay que reivindicarla de algunos escándalos anteriores. ¿Ocultas algo? No, ¿Te ocultas de algo? tampoco. ¿Algo que ya no quieras seguir callando? No, no tengo nada que esconder ni nada que ni vicios ocultos, como se dice en la construcción. ¿Qué opinas de Enrique Peña Nieto? Pues es un ladrón y un incompetente. ¿Felipe Calderón? Felipe Calderón fue un buen presidente de México con defectos como todo ser humano. ¿Enrique Alfaro? Enrique Alfaro es demagogo. ¿Carlos Lomelí? Carlos Lomelí es un impresentable. ¿Miguel Castro? Miguel Castro pues es una buena persona y hasta ahí. ¿El PAN? El PAN es un partido que le dio mucho a México, abrió cauce para la democracia e hizo posible una transformación de este país y lo va a volver a hacer. ¿El PRI? El PRI pues es un grupo que se organizó para conservar el poder público sin más ideología que esa. ¿PRD? El PRD pues es una visión de la izquierda o desde la izquierda que no comparto pero que respeto. ¿Movimiento Ciudadano? Movimiento Ciudadano es una estafa. ¿Morena? Morena, pues ¿qué puedo decir de Morena? Pues lo mismo que de Lomelí o de Andrés Manuel, es publicidad engañosa. ¿Frente PAN, Movimiento Ciudadano, PRD? Pues en el plano nacional es necesario para consolidar un gobierno de alternancia. ¿López Obrador o Ricardo Anaya? Ricardo Anaya. ¿José Antonio Meade o Bronco? Pues ninguno de los dos. Los dos son hechura del PRI y los dos le deben mucho al sistema. ¿Felipe Calderón o Vicente Fox? Felipe Calderón, sin duda. ¿Emilio González Márquez? Emilio González Márquez pues fue un gobernador con muchos claros y muchos oscuros. ¿Hacer política? Hacer política pues es tratar de construir bienes públicos, es tratar de gestionar el bien común y de una manera muy sencilla colaborar para mejorar la situación de quienes menos saben, menos tienen y menos pueden. ¿Izquierda, derecha o centro? Pues digamos que centro. ¿Respetas las encuestas? Sí, las respeto. También conozco los métodos y las limitaciones de las mismas. ¿Crees que puedas ganar? Creo que puedo ganar la elección. Oye, ¿tienes alguna bomba mediática, algunas bajo la manga? ¿Cómo hacer para ganar? Bueno, creo que hay un voto que se articula alrededor del esfuerzo nacional del PAN que encabeza a Ricardo Anaya y al que están sumados otros partidos dentro de un frente. Y me parece que por allí hay una ventaja en la competitividad que tiene el PAN nacional dentro de este frente. En el caso nuestro, pues hemos marcado con toda claridad nuestras diferencias. Lo hemos hecho en los diferentes debates a los que hemos acudido y lo hemos hecho sin dudarlo en los diferentes medios en los que nos hemos expresado. Una bomba como tal, no, pues soy un hombre que no promete cosas que no se pueden cumplir o son irrealizables. Pues conozco la realidad y sé cómo se puede transformar. ¿Cuál es tu propuesta para mejorar la movilidad en este estado como Jalisco? Bueno, el tema de la movilidad está sobreestudiado. Se han hecho estudios de movilidad desde hace mucho tiempo. Se sabe de dónde se mueven las personas y hacia dónde y en qué horarios y en qué flujos. Lo que es indispensable pues es que se tomen las medidas que están recomendadas y que se invierta en aquello que rinda mejor para resolver los problemas. Se ha hablado en los diferentes estudios de 10 corredores de movilidad, pues atender a ellos, pero hay que tener una cosa muy en claro. Casi cualquier candidato va a dar un recetario que diga camiones nuevos, choferes bien preparados, rutas suficientes, método de prepago, empresas y no hombre camión, y que no suba la tarifa. Y yo digo que esta ecuación no se puede resolver así si no hay una fuerte inversión pública que ayude a renovar el parque vehicular de unidades, que ayude a los empresarios pues, a satisfacer o a reducir, o a aumentar el margen de maniobra que pueden tener cuando les han subido los combustibles y les han reducido su margen de utilidad y por tanto su capacidad de renovar las unidades. Creo que el detonante, y eso es lo que no se dice, tiene que ser inversión pública
para poder garantizar la mejora que todos queremos en el transporte sin un impacto decisivo o golpeador sobre los bolsillos de las personas. Yo estimo que podríamos invertir 300 millones de pesos anuales en renovación de unidades bajo nuevos esquemas y métodos de prepago para que las personas paguen una sola vez por todos sus traslados. Se entiende que los gobiernos del PAN le apuestan por el transporte público, por los camiones, por el BRT y no al tren ligero. Pues es que con lo que se ha gastado en el tren ligero, la línea 3, habríamos podido hacer 14 rutas de BRT, de Metrobús o Macrobús, como se llama aquí en Guadalajara. Podríamos haber hecho 14 rutas y con ello pues, aliviar de manera más importante y con menos impacto urbano el problema. Es un tema finalmente de costos. Lo que te cuesta una línea del tren es lo que te cuestan 14 de BRTs, pues sí podrías avanzar mucho más rápido con soluciones más inteligentes, mejor aplicadas. ¿Cuáles son tus propuestas para la inversión en infraestructura vial, sobre todo carretera, como pues, en las ciudades, en los principales municipios del estado? Bueno, pues el estado de los caminos es lamentable. Dicen que necesitan ampliarlos porque ya no les caben más baches. Las carreteras que no son de cuota, las libres, casi todas están hechas pedazos. Lo mismo en la zona norte del estado que en los altos, que en la costa, que en el sur, en todos los puntos. Y sí se necesita en muchos de los casos rehacerla y sí hay margen presupuestal para poder rehacer la infraestructura carretera. ¿Cuál es este margen? Pues simplemente la diferencia entre lo que el gobierno del estado presupuesta año con año y lo que gasta, a lo largo de estos 6 años han sumado 57,000 millones de pesos. Nosotros estimamos que necesitaríamos alrededor de 10,000 para renovar toda la red carretera. Y hay que, además de renovarla, y eso es viable y es posible en un solo año, pero además de renovarla hay que completar los tramos carreteros que hacen falta. Por ejemplo, la ruta que va hacia Autlán, que tiene que ser de 4 carriles hasta la Barra de Navidad, y por otra parte, ese tramo que va de Autlán hacia Villa de Purificación, que nos podría tener en la costa de Jalisco mucho más rápido, casi pues, ahorrando más de hora y media de trayecto. En la zona norte, la zona birrárica los municipios de la zona norte podrían tener una conexión mucho más ágil si se completara la carretera que va de Huejuquilla hasta Matitán, o si se ampliara la vía que viene de Jerez, Zacatecas, hasta Guadalajara, pasando por Colotlán. En fin, hay una gran cantidad de tramos que están pendientes de construirse y que son imprescindibles para el desarrollo de las regiones. Cuando vas a la zona norte del estado, al cañón de Bolaños, la gente te dice, queremos que vengan industrias. Y tú les dices, tú ves alrededor y dices, pues con qué camino sacan los productos la industria que se atreva a sentarse aquí. Pues los caminos condicionan el desarrollo y para que haya desarrollo pues tiene que haber buenas vías de comunicación y en eso no hay que regatear, hay que invertir lo que debe invertirse. ¿En tema de medio ambiente? En tema de medio ambiente tenemos una deuda histórica y mira, déjame decirte, Jorge, no es un asunto de romanticismo. No es que qué bonito se ve el ambiente o lo que tú quieras. Es un tema que está afectando ya a la salud de las personas. Jalisco es el número 1 en el país en insuficiencias renales. Tenemos la mayor cantidad de pacientes con hemodiálisis en este momento en el estado de Jalisco. Y eso tiene que ver con la calidad de las aguas que estamos bebiendo. Tiene que ver con que vivimos en Guadalajara al margen de uno de los ríos más contaminados del mundo, que es el río Santiago. Que el principal lago del país, pues no se puede uno meter a bañar en él, en Chapala, por los niveles de contaminación que tiene. Que el lago de Cajititlán es una fosa séptica, que el río Sula tiene dañada la vida de la población de la ribera de Chapala a la altura de Ocotlán. En fin, es un tema en el que tenemos que comprometernos sí o sí, porque al final del día es un asunto de decidir si quieres atender a tus población por enfermedades renales o de otro tipo, o si quieres invertir en saneamiento de las aguas como medio de prevención. Entonces, el saneamiento de las aguas es un tema, la recuperación de los bosques es otro, y ese está ligado al crecimiento económico,
tenemos superficie para cultivar bosques, hacer lo que se llama silvicultura, que te permitirían desplazar a Chile como país productor de madera, como el 6º productor de madera en el mundo, solo por el territorio que tiene Jalisco, y nosotros estamos a la puerta del consumidor más grande de madera del mundo, que son los Estados Unidos. Estamos perdiendo una oportunidad muy grande al no hacerlo debido en este ramo. Pues podríamos hablar de calidad del aire también, o sea, la calidad de los combustibles tiene que mejorar. Por supuesto, las unidades de transporte público tienen que tener una orientación ambiental también, menos emisión de gases de efecto invernadero, menos de partículas en el aire, contaminantes en el aire, y sí, pues mayor saneamiento. En fin, de esto se habla mucho, y el gobernador Aristóteles Sandoval se ha llenado la boca hablando del calentamiento global, pero no ha reducido uno solo de los temas o resuelto uno solo de los temas ambientales. Entonces, ¿tú te enfrentarías a los empresarios voraces que vienen y contaminan nuestros ríos, que vienen y contaminan los mantos freáticos, que vienen y talan árboles? Pues sí, por supuesto. Y además ¿Lo hay que reemplazarías o cómo? No. O sea, hay que someterlos a la ley. O sea, a ver, el agua que tomamos, cuando abrimos la llave de las casas en la zona metropolitana de Guadalajara, la mayoría viene del lago de Chapala. ¿Cómo es posible que viniendo por un canal o por un tubo, un acueducto, la puedas tratar para el consumo humano, y la que viene por su cauce natural del río Santiago no la puedes tratar para consumo humano porque tiene partículas químicas o químicos que hacen imposible su tratamiento para el consumo humano? ¿Dónde está el problema? Pues en las descargas industriales hacia aguas propiedad de la nación, que constituyen en muchos casos delitos federales y que tienen que someterse a la ley. Devolver a aguas tratadas es una responsabilidad Pero de eso no todos. es políticamente correcto, nadie se ha atrevido. Bueno, pues aquí se necesita ser incorrecto políticamente y tener carácter, tener voluntad y tener comprensión de que esto está afectando la vida de personas, sí o sí. Y la tala de bosques, en muchos lugares te lo dicen, pues está a veces relacionada con tala ilegal, que está ligada a crimen organizado también, que tienen que enfrentarse con fuerza. A mí me da pavor oír opiniones aparentemente serias que hacen suponer que el problema del crimen organizado se va a resolver cuando se legalice la marihuana. Pues eso es una tontería, porque las organizaciones criminales están diversificando su portafolio, digamos, de empresarial, y están incursionando, por ejemplo, en tala clandestina de árboles, como en muchas otras cosas. Y justamente pasando al tema de seguridad, ¿cuáles son tus propuestas para el combate a esta inseguridad que vivimos los jaliscienses? La seguridad tiene muchos frentes. Por supuesto, uno tiene que ver con la educación y la formación en valores, el papel de las familias, su fortaleza. Otro tiene que ver también con resolver las causas que propicien la inseguridad. Pero decididamente se necesita sí o sí que el Estado sea más fuerte que las organizaciones criminales, y eso supone que aumentemos la capacidad de respuesta del Estado. Mayor número de policías, tenemos menos de la mitad de policías por cada 1000 habitantes que el Distrito Federal, sumando policías estatales y municipales, y vaya que las municipales en algunos casos son policías muy precarias. Necesitamos aumentar nuestra capacidad de fuerza, el número de agentes del Ministerio Público, de policías de investigación, del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, como medio de respuesta al nuevo sistema de justicia penal. Necesitamos invertir en la formación, no solamente en la formación de policías de línea, sino en la formación de mandos para la seguridad pública, y dejar de improvisar. Es un error gravísimo cometido tanto por el gobernador Aristóteles Sandoval como por Enrique Alfaro, haber puesto improvisados a mandar en la seguridad. A esos no los respeta la tropa y no saben de qué se trata. Oye, pero ¿de qué sirve capturar tantos ladrones si no los juzgan, si no hay una sentencia? ¿Crees que con esos jueces que tenemos se puede llegar a algo? Se tiene que, no todos los jueces y no todo el Poder Judicial está en malas condiciones. Pues yo no niego que hay insuficiencias, faltan mayor número de juzgadores, hay corrupción también, y ahí tiene que alcanzarlos
el sistema estatal anticorrupción también al Poder Judicial y a las estructuras de justicia. Pero también tiene que ser parte de esta cadena de formación y dejar de culpabilizar. Mira, es muy sencillo. ¿Quién soy? Soy el presidente del tribunal, entonces la inseguridad y soltamos a los delincuentes porque abajo no hacen bien la tarea. Si soy el agente del Ministerio Público que hace la carpeta de investigaciones, el responsable es el primer respondiente, el que detuvo a la persona que no llenó el acta de manera adecuada. Si soy el policía de línea o el presidente municipal, digo que la culpa es de los otros y siempre hay responsabilidades cruzadas. Yo lo que digo es que en cada caso de un criminal que queda suelto, tendría que seguirse la hebra para saber quién falló y castigarlo con toda dureza. Si falló por negligencia, entonces tiene que salir del servicio público. Y si falló por corrupción, entonces tiene que ir a dar a la cárcel. Miguel Ángel, ¿a quién pondrías de fiscal? Bueno, de fiscal pondríamos, primero, el gobernador debe dejar de intervenir el nombramiento del fiscal. No pondría a alguien que dependiera de mí, porque el fiscal... ¿No pondrías a Luis Carlos Nájera? No, por supuesto que no. Digo, además, dudo que quiera volver a pisar al estado de Jalisco Luis Carlos, pero por supuesto que no lo llamaría a él. Ya fracasó con la seguridad de todos y no lo traería de nuevamente a cuentas. Pero no nombraría yo. O sea, creo que los mecanismos que tiene el sistema estatal anticorrupción dan para que también haciendo intervenir a los diferentes órganos que ya están constituidos, se pueda nombrar un fiscal con autonomía, con independencia del gobernador. Miguel, ¿qué le dirías a los padres de los 3 estudiantes disueltos en ácido? Primero, decirles que comprendemos su dolor, lo tratamos de imaginar. Por más que quiera, uno no puede ponerse en los zapatos de una persona que ha perdido de una manera tan terrible a un hijo, a un familiar. Me parece que hay un dolor muy grande y muy grave allí con el que nosotros nos tenemos que condoler. Y de otro lado decir, pues no debe ocurrir más. O sea, no tenemos por qué ser un estado donde cada 3 horas se hace una denuncia de desaparición de personas. Detrás de las desapariciones de personas hay organizaciones criminales que solo se desactivan cuando con inteligencia criminal y cuando con inteligencia financiera se pueden reconocer y desmantelar las redes de organizaciones criminales. El gobierno del estado falló, los gobiernos municipales de Movimiento Ciudadano fallaron también. O sea, hay que entregarle la seguridad a quien sabe y a quien tiene la honradez y la determinación para enfrentar el crimen. ¿Cuál es tu propuesta en el tema de educación? Bueno, en educación lo sintetizo en 3 cosas. Todos los jóvenes tienen que terminar la escuela. Y lo decimos porque en Jalisco alrededor de la mitad de los jóvenes no llegan a inscribirse en la preparatoria o la abandonan antes de terminar. Y eso limita sus posibilidades de vivir. Una persona que no terminó la prepa no puede aspirar a un salario, a un puesto de trabajo donde le paguen más de 3 salarios mínimos, y limita también las posibilidades de desarrollo del Estado. No se puede hablar coherentemente del Jalisco, de la tecnología, la innovación, el diseño, etcétera, cuando la mitad de tus chavos no están terminando la prepa. Entonces, que todos se queden, y en eso el Estado se tiene que comprometer junto con la sociedad. Tenemos que hacer lo que tengamos que hacer por retenerlos. Que todos aprovechen, que la educación sea de calidad, y allí trabajar mucho en la formación de maestros y de directores de escuela. En Jalisco solo el 1.4% de los maestros, según un estudio reciente, tomaron alguna clase de formación. El Estado gasta más en perseguir a los maestros que en formarlos, y eso está equivocado. Y la educación tiene que ser de calidad, tenemos que trabajar en que todas las escuelas tengan lo necesario, sobre todo aquellas que están en lugares más apartados y de más precariedad. Y lo tercero es que haya mejor conexión entre la salida de la escuela y la entrada al mercado del trabajo. Que cuando termines la prepa, la carrera técnica o la carrera universitaria, puedas tener un empleo bien pagado, porque el mercado de trabajo está esperando una persona con tus cualidades. Y eso solo se puede hacer con cercanía entre el sector empresarial y el sector educativo. ¿Tu propuesta en el tema de derechos humanos? El tema de derechos humanos pues tiene que ser compromiso del Estado.
Creo que se ha hecho mal en pensar que el tema de derechos humanos es un asunto de la Comisión de los Derechos Humanos. El tema de los derechos humanos tiene que ser actitud permanente del gobierno y tenemos que pasar a eso. No puedo creerle a una persona que diga que va a respetar a los derechos humanos cuando golpea o saca a golpes, por ejemplo, a comerciantes de una zona de la ciudad. Yo no puedo creer que un gobierno respete los derechos humanos cuando tiene a los maestros hasta las 3 o 4 de la mañana casi durmiendo en los pasillos de la Secretaría de Educación para asignarles una plaza. Yo no puedo creer que un gobierno respete los derechos humanos cuando retarda o niega la atención médica a una persona que pide una cita en una institución de salud y que los tienen todo el día a ver si los atienden, o que les tienen semanas esperando para hacer sus análisis clínicos. Es decir, que los temas de derechos humanos tienen que ser actitud del Estado y no solamente un asunto de la Comisión de los Derechos Humanos, que esa sí debe tener autonomía, pero que el Estado tiene que cambiar su actitud, tiene que pasar a ser y vida lo que decimos de los trabajadores al servicio del Estado, que son servidores públicos. Pues si son servidores públicos, su actitud debe ser servicial y no dañina para la comunidad. ¿Y para los periodistas? Para los periodistas yo me he conducido siempre con absoluto respeto a la libertad de prensa. Ayer, antier o por ahí, a mitad de esta semana estuve en la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión y les ratificaba algo que he pensado siempre. Tiene que haber respeto por la libertad de prensa y ese respeto pues, tiene que ser de todos, tiene que ser de quien gobierna y tiene que ser comprensivo respecto pues, de los límites que hay entre una cosa y otra. Yo jamás solamente en mi vida he mandado rectificar 2 notas periodísticas. Una de un diario de la localidad donde me pusieron que yo era aficionado a las Chivas por tradición familiar y eso a mí me generó... ¿Es un pecado? Bueno, no un pecado, pero sí un defecto grande de muchas personas. Y en 20 años, es decir, solamente 2 notas periodísticas he pedido rectificar. Siempre me he conducido con respeto frente a los comunicadores. Los medios de comunicación son un baluarte para la democracia, sin ella la democracia peligra. ¿Hay que darle agua a Guanajuato? Pues el agua es un bien nacional. O sea, el agua del Río Verde viene de Aguascalientes, ni siquiera se genera o nace en el estado de Jalisco. El agua de Chapala viene del río Lerma, que nace en el estado de México y recorre varios estados del país. Y las aguas tienen que distribuirse, y ya sé a dónde va la pregunta, va al Zapotillo. Si la presa se queda en el estado de Jalisco, la primera garantía que deben tener los jaliscienses es que se satisfagan las necesidades de los altos de Jalisco y de la zona metropolitana y después el remanente se entregue a otras entidades federativas, si es el caso, con el compromiso de que efectivamente la devuelvan bien tratada. Muy bien. Miguel Ángel, ¿puedes voltear por favor a la cámara y decir brevemente por qué hay que votar por ti? Bueno, porque soy un hombre... como les he dicho en diferentes foros, pues no vengo a recitarles las recomendaciones que hacen los asesores para mí. Soy un hombre que comprende los problemas, que tiene claridad en el diagnóstico, que sabe identificar las soluciones, que las sabe construir en diálogo, sin ofender, sin agraviar, incorporando diferentes puntos de vista, que tengo experiencia y que tengo honradez comprobada, que no me he hecho rico con el dinero público, a pesar de que he pasado más de 20 años de mi vida en cargos de elección popular. Soy un hombre de principios, soy un hombre de valores, soy un hombre de familia, tengo casi 24 años de casado y una familia estable que constituye mi gran fortaleza. No digo en privado una cosa y en público otra, no acostumbro mentir, no acostumbro engañar, no digo cosas que no se pueden cumplir y siempre trato de respetar la palabra que he empeñado.